Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 1. Los viajes en el tiempo son irracionales. Mi nombre es Ikigaya Hachiman. Soy un lobo solitario y también un transmigrador. O para ser precisos, soy Ikigaya Hachiman de otra línea temporal paralela. Originalmente, debí asistir al Instituto Chiba-Sobu. El primer día de clases, sufrió un accidente de coche. En su clase estaba el grupo de Ayama Hayato y Miura Yumiko, mientras que sus únicos dos amigos eran Totsuka Saika y Seimokusa Yoshiteru. Luego, en su segundo año, su violenta profesora, Hiratsuka Shizuka, lo arrastró a la fuerza a un lugar extraño llamado el Club de Servicio. A partir de ahí, la vida de Ikigaya en el instituto tomó un rumbo impredecible. Sin embargo, debido a las propias acciones de Ikigaya, las relaciones dentro del club de servicio se fracturaron, llegando incluso a romperse por completo. Fingió confesarse a Ebina para mantener el equilibrio dentro del grupo popular, ayudó a Isshiki a convertirse en presidente del consejo estudiantil. Claramente había resuelto los problemas y se había asegurado de que nadie saliera lastimado. Pero, ¿por qué las cosas terminaron así? Él solo deseaba un mundo donde nadie saliera herido, entonces, ¿por qué terminó así? Solo comprendes la lógica detrás de las palabras, pero no logras captar las emociones que encierran. Ikigaya, crees demasiado en la racionalidad absoluta, por eso nunca podrás comprender realmente cómo actúan los demás. Ignoras las emociones ajenas y solo actúas por el resultado. El resultado final puede ser correcto, pero ¿entiendes realmente las emociones que conlleva? Esa noche, mientras los copos de nieve caían sobre el puente, Hiratsuka Shizuka lo sacó de su confusión con esas palabras. Ikigaya finalmente comprendió y reflexionó sobre sus propios problemas, preparándose para abrir su corazón al club de servicio al día siguiente. Ojalá pudiera volver a hacerlo todo. Una estrella fugaz cruzó inesperadamente el cielo nocturno. Ikigaya se detuvo en seco, murmurando para sí mismo. A la mañana siguiente, Ikigaya se despertó horrorizado al descubrir que todo a su alrededor había cambiado. Su cuerpo y su edad habían retrocedido. Se había convertido en un estudiante de primer año de bachillerato en el Instituto Chiba-Sobu. Al mismo tiempo, sus relaciones interpersonales se habían reiniciado. No hubo ningún incidente con el coche de Yukino Sita. De hecho, descubrió que había muchas anomalías. No solo experimentó viajes en el tiempo, sino que también transmigró a un mundo paralelo. Muchos acontecimientos históricos y modernos cambiaron, y también hubo diferencias en los medios de comunicación. Su cuerpo también cambió, sin duda estaba más musculoso aquí que antes. Era un miembro orgulloso del club de los que se van a casa. ¿Cómo puede ser tan atlético? ¿Es este el mítico Isekai? Esperemos que no sea una novela ligera escrita por Seimokusa. Si bien sus relaciones en la escuela habían cambiado drásticamente, la dinámica familiar seguía siendo la misma. Él continuaba en el último lugar de la jerarquía, y Komachi seguía siendo su adorable hermanita. Al igual que en esos escenarios típicos de las novelas ligeras, sentía como si hubiera viajado en el tiempo a través de una máquina del tiempo, pero el pasado había sido reemplazado por otra línea temporal. Ikigaya intentó todos los métodos que se le ocurrieron, incluso acudió a santuarios y templos para rezar, pero fue en vano. No pudo encontrar ni una sola pista para regresar a su mundo original. Al final, aceptó que no había nada que pudiera hacer. Después de todo, no existía la magia ni el poder psíquico, ¿verdad? Sus recuerdos frescos y idílicos, bueno, tal vez no tan frescos y definitivamente no idílicos, como el nuevo Ikigaya terminan aquí, porque en este momento, no estaba sentado en casa rememorando su viaje Isekai, que no fue ni tan corto ni tan largo. Estaba en la oficina del profesor. Al igual que en su mundo original, un poderoso puño de hierro lo obligó a inclinarse obedientemente, y en estricta conformidad con las leyes de la física. ¿Quién hubiera imaginado que semejante fuerza milagrosa se escondía en ese cuerpo aparentemente frágil? La fuerza del puñetazo fue la justa. Daban ganas de desmayarse, pero no del todo, y esa precisión debió requerir al menos décadas, quizás 30 años, de práctica. Al pensar en esto, no pudo evitar sonreír.
Desafortunadamente, dadas las circunstancias, su sonrisa resultaba bastante inquietante, lo que fácilmente hacía imaginar algo indeseable. Oye, Ikigaya, ¿tienes algún tipo de interés en ese sentido? Frente a él se encontraba una hermosa profesora, de una belleza impecable para cualquier hombre. Retiró su brazo, aparentemente inofensivo y delgado, con expresión impasible. Eres un mocoso problemático. Deja de lado esos intereses tan desagradables de inmediato. Parece que incluso en otro mundo esta escena era inevitable. Y lo más desconcertante era que, aunque no había tenido el tipo de comportamiento supuestamente desagradable de antes, seguía teniendo que sufrir este extraño castigo con regularidad. La legendaria fuerza corrector es aterradora. Pero también aburrida. Corrige cosas tan triviales. Está claro que no tiene nada mejor que hacer, no es de extrañar que esté destinada a no casarse nunca. Espera, había algo malo en lo que acaba de pensar. Mocoso, ¿qué demonios es esta basura que has escrito? La bella maestra agitó el papel que tenía en la mano. Su hermoso rostro parecía ligeramente contraído. Ikigaya no lo entendía. Era una persona perfectamente normal. Desde luego, no había escrito nada raro. O tal vez se trataba de una supuesta brecha cultural. Parece que incluso cuando no hay barrera idiomática, la comunicación efectiva entre mundos diferentes sigue siendo más difícil de lo que él imaginaba. Esto demuestra que los dioses realmente no necesitaban destruir la Torre de Babel en aquel entonces. No, espera, el verdadero problema no es este. ¿Acaso esta mujer no era profesora de japonés? ¿Por qué demonios algo destinado al profesor de historia terminó en sus manos? Mientras pensaba esto, de repente notó que los dedos de la mujer emitían ruidos ominosos. El cuerpo humano es honesto. Siempre recuerda las cosas más aterradoras y reacciona más rápido que el cerebro. Antes de darse cuenta, su cuerpo ya había adoptado instintivamente una postura sumisa. TCH, qué cuerpo tan lamentablemente acondicionado. Pero al menos sabía que esta mujer, a pesar de su apariencia fiera, era en realidad bastante amable. Su peculiar estilo de violencia iba dirigido exclusivamente a Ikigaya Hachiman. Aunque no le agradaba especialmente esa forma de demostrar afecto, no parecía tener más remedio que aceptar obedientemente su buena voluntad. Al parecer, convencerte de que te unieras al club de servicio no ha funcionado en absoluto. Los ojos de la hermosa profesora brillaron con una mirada peligrosa, como si hubiera visto algo en la expresión de Ikigaya. Eso no es cierto, Ikigaya corrigió rápidamente su expresión y comenzó a explicar. Además, ese lugar no me conviene. Soy perfectamente normal. No necesito ese tipo de ayuda. Sí, el nombre vergonzoso del club era una cosa, pero lo más importante era que no quería ir al club de servicio de este mundo. Así que simplemente no fue. ¿Para qué molestarse en sufrir? Además, Ikigaya sentía que, comparado con su mundo original, su situación actual era mucho mejor. Podía llevarse bien con los demás sin problema. Realmente no había necesidad de forzarse a cambiar su comportamiento social de inmediato. Al fin y al cabo, esta versión de sí mismo seguía siendo un estudiante de secundaria. ¿Cuál era la prisa? Sensei, usted también debe pensar lo mismo, ¿verdad? Comparado con antes, ahora estoy mucho mejor, ¿no? Ikigaya miró a la profesora con el ceño fruncido, mostrando expectación. Una belleza es una belleza. Incluso frunciendo el ceño, era hermosa. Siempre y cuando se quedara sentada en silencio sin hablar, claro. Si no hubieras escrito esta basura, lo habría pensado. La profesora, o mejor dicho, sería una falta de respeto seguir llamándola así, respondió Iratsuka Shizuka con expresión reticente. Esto fue muy decepcionante para Ikigaya. Simplemente había seguido sus instrucciones previas y había ofrecido una evaluación absolutamente objetiva de un segmento de la historia moderna de Japón, sin ningún tipo de sesgo emocional. Tenía bastante confianza en esta tarea. Esos tipos que se pasaban el día pensando en el romance, no hay manera de que pudieran haber escrito algo tan profundo como su obra. Retráctate y reescríbelo. Mirando a Ikigaya con aire de suficiencia, Iratsuka Shizuka respiró hondo y tomó su decisión con firmeza. ¿Eh? Ikigaya frunció el ceño. La verdad es que, debido a la diferencia de atractivo, su ceño fruncido no era precisamente agradable. Pero me esforcé mucho en eso anoche.
Sabiendo que ella era una buena persona, tenía cierta esperanza de poder negociar. Aunque esa esperanza era completamente innecesaria. Oye, Ikigaya, dime, entre tú y yo, ¿quién crees que lo pasó peor anoche? Por favor, no digas cosas que puedan malinterpretarse. Sensei, sigues siendo una hermosa joven en la plenitud de tu vida. Basta de tonterías. Ve a reescribirlo. Capítulo 2. La cantidad importa. Había amanecido un nuevo día, soleado pero no caluroso, y la brisa ocasional traía una sensación de frescor. Un tiempo así debería poner a cualquiera de buen humor. Pero al pensar en anoche, en el tiempo que podría haber pasado felizmente jugando en línea y que en cambio tuve que usar para rehacer la tarea, realmente era difícil sentirse bien. Es raro volver a ser estudiante de secundaria, aunque no sea voluntariamente. Si no podía disfrutar de las cosas que quería hacer pero que no pudo en aquel entonces, sentía que incluso el último beneficio que le quedaba de este viaje en el tiempo se había esfumado. Al entrar en el edificio de la escuela, cambiarse de zapatos, subir las escaleras, caminar por el pasillo, abrir la puerta del aula, después de completar esta serie de pasos necesarios, Ikigaya recorrió el último tramo, finalmente llegó a su asiento y se sentó tras haber logrado exprimir un poco de alegría en su corazón. En comparación con su mundo original, el entorno no había cambiado mucho. No solo su familia, sino incluso los nombres de las clases y la escuela eran los mismos. Además, la apariencia de las chicas era muy atractiva, digna de otro mundo. Al mirar alrededor, parecía que más de la mitad de las chicas eran más guapas que la media. Como personajes secundarios, estaban sumamente cualificados. Antes de que comenzara la primera clase, los personajes secundarios rebosaban de vitalidad. Los amigos se reunían en pequeños grupos bien definidos dentro del aula, charlando sobre temas que les interesaban a ambos. En ese ambiente, a Ikigaya le resultaba difícil integrarse. No es que no quisiera ser amigos, sino que simplemente no le interesaban sus temas de conversación y no podía participar. Ikigaya, suspirando para sus adentros con pensamientos como "me estoy haciendo viejo", sacó sus libros y material de papelería, y por supuesto, entre ellos había un libro de historia que le gustaba leer. Últimamente había estado leyendo sobre la historia de las antiguas civilizaciones del Alto Oriente. En comparación con antes, el actual Ikigaya sobresalía en literatura e historia. Si bien no destacaba en otras materias, al menos obtenía calificaciones ligeramente superiores al promedio. Solo por sus notas, podría considerarse uno de los alumnos con mejor rendimiento a ojos de los profesores. Tras viajar en el tiempo, Ikigaya descubrió varias diferencias en la historia, y después de estudiar el tema, terminó fascinado por la historia de la humanidad antes de la Era Común, especialmente por los puntos de vista que diferían de lo que le habían enseñado anteriormente. El Alto Oriente fue la cuna primitiva de la civilización humana. Mientras que en otras partes del mundo los humanos aún vivían de forma primitiva, la civilización ya había surgido allí. Debido a su antigüedad, resultó misteriosa para las generaciones posteriores. Incluso desde el punto de vista del entretenimiento, este tipo de libros eran bastante fáciles de leer. Como de costumbre, abrió el libro y comenzó a leer con gran interés. El autor del libro tenía una habilidad especial para salirse de lo convencional. Creía que el gran Moisés era en realidad un líder de los Hicsos en Egipto en aquella época. Debido a conflictos internos egipcios y diferencias religiosas, Moisés negoció con los faraones del Alto Egipto, extorsionó una enorme cantidad de oro y plata, y luego huyó de Egipto con aires de grandeza. Era sencillamente genial, completamente distinto de la lamentable imagen descrita en la Biblia. Es más, el autor no escribió un solo libro, sino toda una serie. Al parecer, esto disgustó bastante a los seguidores del judaísmo, el cristianismo y el islam, y aún así se convirtió en un gran éxito de ventas. Para ser sincero, Ikigaya no entendía mucho, de hecho, casi todo. Sobre todo las partes que mencionaban la capsaicina u otros términos extraños. No tenía ni idea de lo que significaban. Pero eso no le impidió seguir leyendo con la sensación de, no lo entiendo, pero debe ser increíble. No entenderlo no era un problema, porque precisamente eso era lo que lo hacía parecer impresionante. Ikigaya, leyendo un libro tan temprano por la mañana. ¿Qué estudiante tan aplicado eres?
dijo el compañero de pupitre, que se inclinó, y luego exclamó sorprendido. ¿Qué demonios es esto? No entiendo nada. ¡Qué grosero!, dijo Ikigaya, molesto por la interrupción, lanzando una mirada de reproche. Como estudiante de menor rango, ¿no deberías respetar la historia de tus compañeros mayores? Pero no soy egipcio. El compañero de pupitre esbozó una sonrisa incómoda. Ahora que lo pensaba, Ikigaya no recordaba el nombre de ese chico. En otras palabras, desde la perspectiva de un estudiante, su vida social podría no ser tan normal como él creía. Pero preguntarle a alguien cómo te llamas, en un momento como este, sería aún más incómodo. Así que, en lugar de eso, decidió fingir que no tenía ganas de hablar y pasar de largo. Sintiendo que había logrado evitar la situación incómoda, Ikigaya tomó esa decisión con alegría. Era un poco triste pensarlo, pero no algo que mereciera la pena considerar, al menos para él. Al fin y al cabo, mentalmente ya no era un estudiante de secundaria. Algunas cosas, por muy nostálgicas que fueran, no se podían recuperar una vez cambiadas. Estaba bien disfrutarlas como personajes secundarios, pero era difícil participar de verdad. Siempre daba la sensación de estar forzando la situación. En cualquier caso, Ikigaya consiguió el tiempo de tranquilidad que deseaba. Para alguien que tenía algo con qué pasar el tiempo, este siempre volaba. Al mediodía, después de comer el almuerzo que le había preparado su hermana pequeña, Ikigaya recogió sus cosas y caminó lentamente hacia la azotea. Casi nadie venía allí, y el sol de ese día no era fuerte. Era un lugar ideal para relajarse. Ikigaya encontró un lugar limpio, extendió un periódico, se sentó, abrió su libro y continuó leyendo. Pero hoy no parecía un día propicio para una lectura tranquila. Pronto se percató de que alguien se le acercaba. Una sombra le tapaba el libro que acababa de abrir. Apartando la vista de la página a regañadientes, lo que apareció ante sus ojos fue la profesora más bella y con mejor figura de la escuela, la señorita Shizuka Hiratsuka. Él simplemente no podía entenderlo. ¿Por qué ella no conseguía novio? ¿Acaso no decían que los hombres piensan con lo que tienen de la cintura para abajo? Como hombre, Ikigaya pensó que ese dicho tenía sentido. No era una completa tontería. Ikigaya, ¿te has acordado de lo que olvidaste hoy? El hermoso rostro ovalado de Hiratsuka Shizuka lucía una sonrisa agradable pero peligrosa. Cierto, la tarea. Se olvidó de entregarla. Para un estudiante de secundaria, ser perseguido por la tarea era sin duda vergonzoso. Pero, considerando quién era el perseguidor, la vergüenza no radicaba tanto en no entregar la tarea en sí. ¿Ah? En un momento como este, ¿de verdad crees que contar chistes es más importante que tu vida? Suspiró Hiratsuka. Te subestimé, Ikigaya. Resulta que eres un pequeño punk inesperadamente valiente. ¿Qué demonios? Ni siquiera dije nada. Ya lo terminé. Lo entregaré enseguida, dijo Ikigaya rápidamente. Bien. Pero qué aburrido que te hayas rendido tan fácilmente ante la realidad en lugar de desafiarme. No es muy interesante, aunque fue breve. Ikigaya sintió que Hiratsuka parecía un poco decepcionado. En realidad, no tenías por qué rendirte, ¿sabes? Prefiero a la gente que no se rinde ni siquiera cuando se equivoca. Parece que yo también soy un poco retorcido. Así que sabe que su personalidad está mal. Eso es raro. Pensaba que no tenía ninguna autoconciencia. Justo cuando pensaba eso, Ikigaya notó que le habían agarrado el brazo. Al segundo siguiente, una fuerza tremenda atacó su codo. Entonces, entre el repiqueteo de los tacones altos sobre el suelo, lo arrastraron lejos. Capítulo 3. Un futuro impredecible. La luz del sol de la mañana era más eficaz que cualquier otra cosa para despejar la mente. Nadie podía dormir bien en esas condiciones. Ikigaya abrió los ojos a regañadientes, con la mirada somnolienta y disgustada fija en la ventana. Se le había olvidado correr las cortinas la noche anterior. Como había estado durmiendo de lado y no había cambiado de posición, ni siquiera después de quedarse dormido, tenía el brazo entumecido y dolorido. Esto le recordó los desagradables sucesos del día anterior. Le dolía muchísimo el codo.
Era evidente que la sensación se debía a que se había comprimido un nervio durante la noche, pero no podía evitar asociarla con esa razón. Con estos pensamientos, después de asearse, vestirse y recoger su mochila escolar, Ikigaya apareció en la sala de estar con el aspecto de un lisiado de tercera categoría. Mi hermano mayor se ve fatal hoy. En la sala de estar, una chica vivaz y de aspecto competente dijo esto en cuanto lo vio. Apenas habías empezado a volver a la normalidad, porque volviste a ser como antes. La chica se llamaba Ikigaya Komachi. Por el apellido, era evidente que eran familia. Era la hermana menor de Ikigaya Hachiman y actualmente cursaba el tercer año de la escuela secundaria. Incluso alguien tan despistado como él pudo percibir la preocupación de la chica por su hermano. Eso no existe. Tu hermano mayor es perfectamente normal, no solo un poco normal, dijo Ikigaya mientras se acercaba a la mesa y se sentaba. Yo estoy así solo porque dormí en una posición extraña. ¿Qué forma tan extraña de decirlo? La chica observó con atención a su hermano, quien había experimentado un cambio tan drástico durante el último año. Al principio, la había asustado mucho. El cambio no había sido bueno desde el principio. Su hermano le había parecido muy extraño y la había mirado con una mirada extremadamente fría. No era solo que pareciera que la veía como una desconocida. Realmente era una mirada que se le dirigiría a alguien completamente indigno de confianza. Por eso, tuvo que avisar a sus padres. Aunque la conclusión del médico fue que su pérdida de memoria podría deberse a razones psicológicas, ni ella ni sus padres lo creyeron. No es que desconfiaran del médico, sino que conocían demasiado bien a Ikigaya Hachiman. Afortunadamente, tras un breve periodo de confusión, su hermano pareció volver a la normalidad, y de hecho, se volvió más normal. Ya no miraba a la gente con esa mirada repugnante, ni hablaba con esas ideologías extrañas y excesivamente solitarias. Sus padres se sintieron muy aliviados. Pero Komachi siempre sintió que había una crisis mayor oculta. Si su hermano mayor era un ermitaño empedernido, este actual tenía un aire diferente, incluso más inquietante. Cuando lo vio con ese aspecto tan inerte, sintió un extraño alivio, porque le parecía que su hermano actual era incluso más raro que el anterior. Ejem. Una tos deliberadamente fuerte interrumpió los pensamientos de Komachi, recordándole que era la hora del desayuno. Tras terminar de desayunar tranquilamente, siguió a su hermano fuera de la casa. Como de costumbre, se dirigieron a sus respectivas escuelas. La niña añoraba su primer año de secundaria. En aquel entonces, ella y su hermano iban a la misma escuela, y por eso, casi todos la elogiaban y la trataban como a un ángel. Aquello había sido simplemente maravilloso. Con el corazón lleno de nostalgia por el pasado y esperanzas para el futuro, observó cómo Ikigaya desaparecía rápidamente al doblar la esquina. Solo entonces, a regañadientes, se dio la vuelta y se marchó. En cuanto a Ikigaya, jamás podría comprender las complejas emociones que albergaba el corazón de la chica. Como antes, la escuela no estaba muy lejos de casa. Si salía lo suficientemente temprano, podía ir caminando sin problema. Tras haber sufrido innumerables veces en el pasado a causa de su cuerpo original, ahora valoraba especialmente este cuerpo sano y lleno de energía. Aunque lo había obtenido en circunstancias tan inusuales, no había razón para no valorarlo. Sin embargo, ese buen humor se esfumó en cuanto entró en la escuela. ¿Ah? No solo tus ojos, sino que todo tu cuerpo también ha comenzado a pudrirse. Al ver la postura claramente antinatural de Ikigaya al caminar, una profesora, supuestamente, que pasaba por allí comentó lo siguiente. Gracias a ti, Ikigaya se esforzó al máximo por conservar la semilla del buen humor en su corazón, con la esperanza de que volviera a florecer al mediodía. Pero la realidad era así de cruel. Al mirar a esa mujer, que sería absolutamente perfecta si no hablara ni fumara, sintió profundamente la malicia del mundo hacia él. ¿Estás pensando algo grosero ahora mismo? La mujer, que a ojos de Ikigaya se había convertido en la personificación de la malicia mundana, frunció el ceño. Tu tarea de ayer, la dejaré pasar. Pero no olvides lo que tienes que hacer hoy. ¿Hay algo hoy? Ikigaya pareció sorprendido. Si no recordaba mal, hoy ni siquiera tenían clase de japonés.
En teoría, esa persona no debería estar cerca de él. No es que no le gustara ver mujeres hermosas, pero si le gustaba una violenta, especialmente una que pudiera golpearlo descaradamente sin consecuencias, significaba que tenía gustos muy particulares. Y Kigaya estaba bastante seguro de no tener ese tipo de preferencias retorcidas. Además, había muchas bellezas en esa clase. Si quería deleitarse la vista, tenía muchísimas oportunidades para hacerlo. No hacía falta desgastar su cuerpo por la estética, ¿verdad? ¿De verdad preguntas eso con cara seria? Suspiró Hiratsuka Shizuka. Hace tiempo que no vienes al club, ¿verdad? Hay un estudiante necesitado de ayuda. Como miembro del club, no deberías poner de tu parte. Pero nunca me uní a ese club tan raro. Así es, él no se había unido a ese club tan raro. A diferencia del mundo original, él lo rechazó desde el primer día. Este no era su mundo original. No había manera de que pudiera soportarlo, ¿de acuerdo? Aunque Yuki no Shita también existiera aquí, no era su Yuki no Shita. ¿O acaso este profesor pensaba que si se juntaban dos personalidades retorcidas durante el tiempo suficiente, se anularían mutuamente? Si es un juego tan difícil, por favor, busca a otra persona para jugarlo. Además, ni siquiera era el verdadero Ikigaya. Su personalidad ya no estaba tan pervertida como antes. Era un estudiante con valores íntegros. ¿Por qué esta mujer no podía entenderlo? Ikigaya no lograba comprender dónde radicaba el problema. O tal vez se debía a que no era originario de este mundo, por lo que su comportamiento resultaba extraño para los demás. Si ese es el caso, díselo directamente. Joven, ¿estás diciendo que lo recordé mal? Entonces deja que tu cuerpo te ayude honestamente a recordarlo todo. Entendido. Iré justo después de clase. El muchacho, que se había entregado a la violencia con alegría y valentía, no tenía ni idea de lo que le esperaba después. Porque aquello sería toda una experiencia.